Gloria a Dios, y vamos a presentar al próximo orador. Quiero hacer pasar aquí al pastor Elías Santos, tesorero nacional, de nuestro país, Honduras, que él nos trae la palabra. Dele palmas al Señor. Gracias. Gloria a Dios. Dios les bendiga a cada uno en esta hermosa hora. ¿Cuántos están aquí todavía? Espero que algunos no estén viajando ya. Gloria a Dios. Pero qué bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, hermanos. Valió la pena haber llegado a este seminario y vale la pena cerrarlo como es debido. Amén. No se vaya si antes no ha recibido. No se vaya si antes no ha recibido la última palabra que Dios tiene para nosotros. Llevémonos todo lo que Dios nos ha preparado. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, su ministerio, su ciudad, aldea, caserío, valles y montañas donde usted está haciendo la obra del Señor. Gloria a Dios. Esta mañana quisiera que tomemos una porción de la palabra del Señor Jesucristo en Isaías capítulo 52. Decía el hermano David, nos decía el día de ayer, es mejor predicar primero. Gloria a Dios. Pero también es bíblico que lo de último también tiene algo de mejor. Amén. Y creo que a cada uno Dios le ha dado lo que Él quiere que usted reciba. Así que esta mañana estamos tan alegres y muy contentos de estar en este tiempo especial. Quiero que se ponga de pie, por favor. No sé hasta dónde usted está cansado, pero esta mañana yo le voy a exigir un poquito. Le voy a exigir un poquito. Usted puede hacer lo que yo le voy a pedir. En algunos momentos yo le voy a pedir que hagamos algo. Los que están ahí en las gradas van a tener que bajarse de las gradas. Así que vaya viendo por dónde va a bajar. Porque no quisiera que unos vengan a este lugar y otros nos quedemos por allá nada más viendo lo que pasa. Esta mañana todos vamos a participar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dígale al que está al lado suyo allá, todos vamos a participar. Gloria a Dios. Amén. Dios es bueno. Isaías capítulo 52, versículo 6 hasta el versículo 8. Cuando lo tenga, dice un amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre maravilloso de Jesús. Cuán hermosos. Desde el verso 6 vamos a leer. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Oramos al Señor unos segundos para que Dios nos bendiga esta mañana con su palabra. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por los corazones de cada uno de tus siervos que esta mañana nos hemos reunido en este recinto para escuchar tu bendita palabra.
Pido que en esta hora, Señor, tu Espíritu, cree una atmósfera maravillosa para que nuestros oídos, nuestro corazón sea conectado con tu palabra y podamos ser bendecidos de acuerdo a tu propósito. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Con un fuerte aplauso puede tomar su lugar. Quiero titular esta enseñanza Bakrafoder. Hay historias impactantes de personas en el deporte, ya sea de atletismo, en el fútbol o en cualquier otra área deportiva, donde los pies es lo más importante. Corredores convencionales que pasaron de competir convencionalmente a una competencia en silla de ruedas o con prótesis, convirtiéndose en historias de superación en maratones internacionales. Algunos ejemplos de ello: por ejemplo, Bob Hall, que pasó a la historia en 1975, conocido entre uno de los primeros competidores oficiales en silla de ruedas, como también Eric Domingo y Silva Roldán, con un récord Guinness a lograr en el menor tiempo una maratón en silla de ruedas. Lo interesante y al mismo tiempo lamentable de algunos de ellos es que pasaron al atletismo adaptado por lesiones medulares en sus pies, otros por amputaciones de sus pies, otros por parálisis en sus pies. En algunos casos, dichos deportistas se descubrió que solo se enfocaban en la superación, en su carrera, en sus medallas, en su fama o en los récord Guinness, pero muy poco prestaron atención al cuidado de sus pies. Nosotros también estamos corriendo una carrera, y es la carrera de la fe. Por lo tanto, hay partes de nuestro cuerpo que muy poco le prestamos atención. Y esta mañana quiero enfocarme en esa parte donde estoy seguro que si yo le pido que venga y descubra sus pies, no todos lo harían con gusto. Algunos dirían: pastor, está loco. Si usted supiera mis pies cómo son, si usted supiera, todos van a tener que salir. Podría ser. Su esposa sabe bien eso, pastor. Pero muy poco hablamos de esa parte de nuestro cuerpo. Y usted está aquí en este lugar, y estoy más que seguro que hay muchos tienen dificultades en sus pies, tienen enfermedades en sus pies, tienen necesidad de atención en sus pies. Si descubriéramos nuestros pies en este lugar para ser examinados, muchos quizás seríamos trasladados a un centro de atención. Voy a hablar de sus pies. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero una de las anécdotas más famosas sobre el tema en el fútbol involucra a un deportista llamado Zlatan Ibrahimovic, un famoso delantero. Algunos fans están aquí hoy. Pero este famoso delantero sueco, con un récord máximo goleador en su país, con 573 anotaciones oficiales. Algunos me van a decir: predíquelo, pastor, porque les gusta mucho el deporte quizá. Otros quizá no lo entiendan, pero solo lo voy a usar para dirigirme a usted con la palabra de Dios.
Pero este hombre se ha considerado que acumula una fortuna de más de 200 millones de dólares, más de 185 millones de euros. Pero la anécdota sobre este hombre es interesante porque él tenía una fotografía exhibida en la sala de su mansión. Y la primera imagen que las personas miraban en la pared al entrar a su casa era una imagen enmarcada de sus pies descalzos y deformes, con un mensaje escrito en su propia lengua, Bakrafoder. Cuando un amigo visitó la casa de este hombre, de este deportista, la primera imagen que miró fue los pies descalzos. Se impresionó al ver aquella imagen enmarcada en su sala y se acercó a este deportista y le sugirió: ¿puedes hacer algo por esto? Porque no se ve bien esta foto en tu sala. Pásala a tu cuarto. O de repente quítala, pero no es bueno, no se ve bien para una persona tan importante que tenga esta imagen y que sea la primera impresión de tus visitas. Ibrahimovic respondió diciendo: disculpa, pero ¿por qué tengo que quitarla o por qué tengo que moverla si son mis pies? Y esos pies, quiero que sepas, esos pies que ves ahí deformes, pagaron muchas cenas, pagaron muchos vuelos de avión, mi mansión, mis carros y la fortuna que tengo la debo a esos pies que no te gustan ver. Algunos quizás no tengan muy buen concepto de sus pies. En mi país se dice algunas palabras que quizá en su país no son iguales, pero los míos tienen una parte que el dedo gordo a la par tiene una pelotita como una mollera, una cabeza salida, y se le llama juanete. Otros quizás tienen otras deformaciones en sus pies que no quieren que la gente se dé cuenta qué pasa con sus pies. Yo admiro a las hermanas porque las mujeres, no sé, son más valientes en eso que el varón. Pero hay muchas hermanas que usted ve andan con sandalias, sus dedos descubiertos. Eso sí, se paga un precio también, ¿no? Un pedicure cada no sé cuánto. Yo nunca me he hecho esa cosa en mis pies. Y el día que me lo hagan, de repente me van a cortar los dedos. Mis uñas, en vez de estar así, están hacia adentro. Me las corto cuando me acuerdo. Los calcetines una vez y luego ya están rotos. No sé usted, ¿verdad? Otros que nomás entran al cuarto y su esposa le dice: espérate, me voy a salir a la sala. Porque ni el ambiental quita el mal olor. Y eso de repente, hermanos, agradézcaselo a su esposa que todavía está con usted. Pero esas debilidades o esas situaciones que no queremos que nadie sepa, por favor, pastor, ¿y por qué lo vino a predicar en un seminario? Porque incluso nuestros amigos en la escuela o en el trabajo, algunos les apodaron, les dieron un apodo, un nombre, sobrenombre sobre sus pies. Vos, pies de elefante, vení para acá. Hey, pies de camello, vení para acá.
Recuerdo que a mí me pusieron uno que decía: hey, pies de rata, vení para acá. Pero nunca me habían visto los pies. Comencé y terminé mi escuela primaria descalzo, en un pueblo pequeño donde no había pavimento, sino había piedras, había muchas cosas, y me dañaron mis pies. Vine a poner mi primer par de zapatos a los 11, 12 años de edad. Y lo peor, que el primer par de zapatos que me dieron me quedaba apretado. Chepe, apodado Perica, les ponía unos clavos por bajo en esos zapatos y salían las pullitas por dentro. Y yo caminaba así, mejor hubiera comprado tacones. Cada uno tiene su propia historia con sus pies. Pero he dicho esto, hermanos, porque encontré algo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y yo dije: Señor, pero ¿por qué tengo que hablar esto? Porque a muchos de mis siervos les menosprecian por sus pies. Pero quiero que sepan que yo dejé escrito un mensaje en la Biblia para decir cuán hermosos son sus pies. Si nadie se lo ha dicho, Dios lo ha dicho para usted. Cuán hermosos son sus pies. Dígale que está al lado suyo: qué hermosos son sus pies. ¿Verdad que no se lo cree todavía? Segunda de Crónicas 16:12 dice que un pequeño descuido puede ser fatal en nuestros pies. Habla de Asa, un rey importante, pero aún con esa investidura, él anduvo rectamente en los caminos del Señor, y al final de su día dice la escritura que enfermó de sus pies y murió. Y dice incluso el detalle: porque buscó a los médicos y no al Señor. Porque este es el asunto. Dios es el que ha dicho: cuán hermosos son tus pies. Y si sus pies tienen problemas, dificultades, enfermedades, usted necesita venir al que dijo que son hermosos sus pies. Aleluya. Pero Dios se interesa en tus pies. Él fue y es el que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas de salvación. Así que este mensaje no es para nadie más, es para usted, hermano. Es para su esposa, es para sus hijos, es para los que están en este lugar esta mañana. Dios toma tiempo en la Biblia para advertir del peligro, pero también quisiera compartir algunos elementos que el Señor puso en mi corazón. Todo comienza en el huerto del Edén, en aquella famosa profecía de Génesis 3, 14 y 15. Si usted recuerda bien, estos versículos dicen: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si usted se fija en este versículo al final, Dios en ambos lados se enfoca en los pies. En ambos
En ambas expresiones, la dirección de Dios es a los pies. Y le dice a la serpiente, la mujer o la descendencia de esta mujer, la simiente de la mujer, te va a machacar la cabeza. Y tú le morderás el calcañar. Note que el enfoque está en los pies. El enfoque del reino desde Génesis hasta el final. Hay una gran parte de la Biblia enfocada en el poder que hay en los pies. El diablo sabe que hay poder en los pies de un pastor pentecostal y que hay algo escrito ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Cuando Dios llamó a Moisés, que hace unos minutos escuchamos sobre ello, me impactó también observar que cuando Dios llama a Moisés, que estaba frente a aquella zarza, dice, viendo Jehová que él iba a ver, Dios de en medio de la zarza le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Si usted nota, cuando Moisés se acerca, Moisés había caminado mucho tiempo por el desierto. Y cuando Moisés llega a ese punto, Dios no le dice, hey Moisés, qué bien se te mira el rostro, qué bien te queda el peinado que traes hoy, el traje que usas, Moisés, está muy bonito. No, Dios le dice, Moisés, quiero que sepas que mi enfoque no está en nada más de tu cuerpo, sino quítate las sandalias, me interesan tus pies. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Me interesan tus pies, Moisés. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay poder en tus pies. Dígale que está al lado suyo, hay poder en tus pies. Cuando Israel salió de Egipto con mano poderosa, llegaron al frente del Mar Rojo después de caminar muchos días. Y Dios quería que esos hebreos con pies resecos y agrietados por la esclavitud, esos pies que habían hecho miles y miles de toneladas de lodo para ladrillo. Como todos saben, hoy es diferente, pero los que hicieron adobes o ladrillos de tierra saben que para hacerlo había que mover los pies para que pueda trabajarse bien el lodo. Me imagino la vida de esas generaciones tras generaciones de hebreos esclavos en Egipto. El abuelo, el bisabuelo, el padre, el hijo, el nieto, todos hermanos de la misma manera, sin uñas, heridos sus pies todos los días. Y al final, antes de su salida, el faraón quizá aumentó la presión sobre los pies de estos esclavos a hacer más trabajo del que ya hacían. Me imagino que esas personas al llegar a sus tiendas para descansar, lo primero que hacían era acostarse y poner los pies para arriba, porque había mucho dolor, mucho ardor, y el siguiente día regresar una y otra vez. Pero me encanta lo que Dios dice en Isaías: hermosos son los pies. Entonces Dios prepara algo y le dice: Moisés, llévalos a la orilla del Mar Rojo. Y cuando lleguen ahí, quiero hacer algo. Cuando está Moisés en el lugar, el pueblo está frente a aquel peligro eminente. Entonces Moisés clama a Dios y le dice: Señor, ¿qué hay que hacer? Estoy clamando, hay un milagro que se necesita. Tu palabra y tu promesa es la misma. Y le dice: Moisés, no clames a mí. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel:
Hoy voy a hacer un mensaje para ellos, Moisés. Hoy voy a redimir los pies de esclavos. Van a pasar a ser pies de conquistadores. ¿Está oyendo? Moisés, ponlo frente al mar y diles que marchen, que marchen. Ya se me imagina esa cantidad de gente marchando frente al mar. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y le dice Moisés, tú extiende tu vara. Y cuando eso haga, tú extiendes la vara y ellos estén marchando con esos pies heridos y dañados, verás lo que va a suceder. Y el mar se abrió y pasaron en seco. Cuán hermosos son tus pies. ¿Cuántos eran esclavos aquí? Oh, teníamos pies, hermano, despreciables, dañados, heridos por el pecado. Pero Dios redimió nuestros pies. Y cuando Israel atraviesa el mar, cruzan el mar, hicieron una fiesta al otro lado, porque lo que Dios quería era quitar de su mente que los pies de ellos era: me duelen mis pies, mañana hacer ladrillo otra vez, soy esclavo para hacer lodo. Dios dice: no, yo voy a quitar esa mentalidad y voy a usar esos pies de esclavos para que abran mares, para que conquisten territorios. Aleluya. Y cuando a Dios le gusta algo, lo vuelve a repetir. Entonces, cuando el pueblo en Éxodo 14:15 habla cómo fue que sucedió este milagro, entonces a Dios le encantó cómo el pueblo se inspiró al ver que sus pies tenían la habilidad y el poder de Dios para hacer lo que Él decía. Y entonces la palabra del Señor dice que cuando llegó Israel al Jordán, ya en la frontera para entrar a la tierra prometida, Dios le dice a Josué: Josué, hay un milagro que hicimos con mi pueblo en el Mar Rojo y quiero volverlo a hacer. ¿Cuánto da gloria a Dios? Quiero que mis hijos vuelvan a ver y quiero que mis hijos vuelvan a sentir lo que sintieron cuando el mar se abrió. Dile a los sacerdotes que se coloquen frente al Jordán con el arca de Jehová, y que cuando los pies de ellos toquen el agua, el río se abrirá. ¿Hay alguien aquí que entiende lo que estoy predicando? Dígale que está al lado suyo: hey, están hablando de tus pies. Aleluya. Y la palabra del Señor dice que cuando Josué, aleluya, llegó a esa parte del Jordán, pidió y colocó como Dios le había dicho: coloca a los sacerdotes, y cuando los pies de ellos toquen el río se abrirá y el pueblo pasará en seco. Cuanto dan gloria al Señor. Y así dice la palabra del Señor en Josué 3:13. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y el verso 15 dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, el verso 16 dice: las aguas que venían de arriba se detuvieron como un gran montón y el pueblo pasó en dirección a Jericó. ¿Cuánto le dan gloria al Señor Jesucristo? Cuán hermosos son tus pies. Quédese ahí, no se regrese.
Pero con razón dice Salmo 90, 11 al 13, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando tú estás atravesando caminos peligrosos, los ángeles ni cuenta te has dado. Cuando Dios te ha levantado, un ángel te ha levantado y te ha movido a otra zona, pensando en tus pies. Oh, gloria a Dios. Jesucristo hizo referencia a esto en Lucas 10, 19 y dijo: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesucristo está resaltando el mismo mensaje del Antiguo Testamento a sus discípulos. Yo vine y traigo algunos propósitos, y uno de ellos es enfocarme en vuestros pies. Y les doy potestad para que hollen serpientes y escorpiones, como está escrito en Génesis 3:15. Ustedes están bajo promesa y van a aplastar la cabeza de la serpiente. Oh, la iglesia tiene promesa para esto. Tenemos el poder de Dios. Y hay promesas en la palabra de Dios. Deuteronomios 11:24 dice: aleluya, hay promesa. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Ya no cruces la ciudad a prisa sin saber qué va a hacer. Si son papas, tomates o arroz lo que va a comprar, antes párele, porque está cruzando un siervo de Dios por las calles de esa ciudad. Detente en cada esquina y declara esta palabra: todo lo que pisare la planta de mis pies será nuestro, nuestro, nuestro. Ya estoy acercándome al final de esta enseñanza, pero hay algo que me impactó mi corazón en Marcos 5:2. La Nueva Biblia al Día dice algo. Pero ¿recuerdan cuando Jesús llegó a Gadara? Jesús llegó en una barca, y es interesante que cuando Jesús desciende de la barca, hermano, había un ambiente espiritual de principados, potestades. Habían príncipes de las tinieblas apoderados de ese lugar, de esa región. Y cuando Jesús pone los pies sobre la tierra, inmediatamente el impacto de esos pies impactó allá en las tinieblas. Y todos dijeron: hey, algo pasó, alguien tocó la línea, alguien pasó la línea roja, alguien entró a nuestro territorio. Y si usted lo lee en la Nueva Biblia al Día, dice: en cuanto Jesús puso un pie en la tierra, el endemoniado salió del cementerio y se le acercó. Cuando tus pies tocan territorios poseídos, habrá guerra y habrá conquista, habrá avivamiento. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. El endemoniado salió a encontrarlo. Y si usted conoce la historia bien, quizá mejor que yo, pero hubieron reclamos. ¿Por qué vienes a atormentarnos? Estas discusiones, esta es mi tierra. ¿Qué te pasa? Mi territorio. Y Jesús, hermano, habiendo hecho uso del principio: todo lo que pisare la planta de mis pies será del reino de los cielos. Y echó fuera al mal espíritu,
Y no solo era uno, eran legión, eran muchos. Y el hombre quedó libre de aquella posesión. Y en su juicio cabal, al momento le dice: Señor, yo quiero ir contigo. Le dice: no, no vas conmigo. Quiero que tú vayas a tu casa y cuentes cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que aquel hombre fue a toda la región de Decápolis. No solo a su casa, a toda la región. Anduvo de calle en calle, de casa en casa, contando, caminando, declarando que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cuán hermosos son tus pies. Cuán hermosos son tus pies. Mira esto: cuando Jesús se manifiesta en carne, Dios se manifiesta en carne como Cristo Jesús. Cuando Él está manifestado en carne, Él sabía que había algo que hacer. Puso una toalla en sus lomos y se acercó a sus discípulos. Y Él se acercó y no le dijo: hoy le voy a poner las manos. No, Él dijo: no, hoy quiero tocar sus pies. Dios manifestado en carne, tocando los pies. Entonces, como siempre hay uno dice: no, a mí no me va a lavar los pies, me da pena, me da vergüenza, mis pies son feos, mis pies son de pescadores, mis pies, etcétera, etcétera. Le dijo: pues sabes que si no dejas que toque, te lave, que unja tus pies, no tienes parte conmigo. Porque este asunto está relacionado. Yo quiero tocar tus pies. Yo vine a esta tierra para lavar tus pies. Aleluya. Oh, eso me impactó mi corazón. Que Dios, el Rey de Reyes, el Todopoderoso, tomara unas horas para agacharse, para hincarse, para acercarse y tocar los pies polvorientos de aquellos discípulos. Porque Él fue el que dijo: cuán hermosos son tus pies. Y si Él lo dice, hermano, no importa cómo estén tus dedos, tus uñas, tus calcañares, si tus pies no son tal vez los más hermosos, los más bonitos, pero para Dios el mensaje es el mismo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, de los que traen libertad a los cautivos. ¿Cuánto levantan su voz y dicen: gloria a Dios? Oh, aleluya. Termino con estas palabras. Pero cuando Dios necesitó, aleluya, a un predicador, a un hombre para salvar una región, una ciudad, una persona en particular, Él escogió la persona correcta. En la Biblia, en Hechos 8, 26 al 29, hay un caso que bien conocido llamado Felipe, el varón que Dios escogió para ese momento. Había un etíope que iba de regreso a Etiopía, venía de Jerusalén de adorar, y hermano, un ángel le dice a Felipe, porque esto se conecta, Dios, ángeles están conectados, y le dice: hey, ve, hay un varón que va por camino a Gaza en el desierto. ¿A quién busco? Ya está el hombre, se llama Felipe. Su nombre significa amante de los caballos. Otros opinan que es el que corre con caballos. Entonces Dios escoge al hombre correcto y dice: es el que ocupo. Necesito uno que corra con caballos, porque está escrito también: si no puedes correr con los de a pie, ¿cómo vas a correr con caballos? Entonces dice: yo necesito un Felipe. Y cuando Felipe recibe: Felipe, hay un hombre etíope, eunuco, que va del camino de Jerusalén a Gaza por el desierto. Pégatele a ese carro.
Hermano, no habían carros, no habían Uber, no había nada de eso. Felipe se ciñó y dice: aquí va lo que me gusta hacer. El que corre con caballos le gusta correr. No sé cómo corrió, no sé cuánto, no sé si le costó o no, pero Felipe se entusiasmó y dijo: lo que me encanta hacer, me mandaron a hacer, correr con caballos. Y llegó donde lo alcanzó, y cuando... Ahí está en la palabra del Señor. Le dice, en una parte del verso, le dice: acércate y júntate a ese carro. Otras versiones, la traducción lenguaje actual dice: entonces el Espíritu de Dios dijo a Felipe: acércate al carruaje y corre junto a él. Eso es un reto. Correr con un carruaje jalado por caballos. Hay que tener la edad, como decimos. Pero Felipe dijo: pues dele, Señor, que yo estoy listo. Eso me impacta, porque está hablando de nosotros. Y cuando Felipe, dice este versículo, verso 30, Felipe corrió para alcanzar el carruaje. Y cuando Felipe lo alcanza, hermano, el etíope ni siquiera le dice: hey, voy a parar el carro. No. Si usted lo lee, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? No, pues aquí el Señor me mandó. Está leyendo un capítulo de la Biblia, sí, Isaías 53. ¿Y entienden lo que lees? No, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Pues entonces... Y aquel corriendo. Y le cayó el 20 el etíope y mandó parar el carro. Le dijo: sube. Pero mientras tanto, corre. Usa tus pies, porque hay poder en tus pies. Yo pedí a los que estaban en las graderías algo al principio, pero hoy va a suceder algo aquí en este momentito, últimos minutos. Pero Dios va a sanar. Dios va a sanar los pies. Hay ancianos aquí que han recorrido distancias, kilómetros, para predicar el evangelio. Hay ancianos que han caminado horas. Yo le voy a dar unas instrucciones, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en estos últimos? Esté listo ahí. Pero me impacta escuchar misioneros en los años 60, 70 y 80 que llegaron a Centroamérica, Suramérica, el Caribe. Misioneros que quedaron en los caminos. Unos se les ahogó su familia en los ríos porque no podían pasar. Escuché de un misionero que estuvo cruzando por Centroamérica, que él tenía que cruzar el río Lempa para venir a Honduras, y nadie lo estaba esperando con balsas, con lancha, tenía que pasar nadando, y es un río muy profundo y fuerte. Entonces él hacía algo, se tiraba adelante y le decía a los hijos: hey, si va a venir nadando. Y ellos, los niños o jóvenes, se tiraban al río. ¿Cuántos misioneros recorrieron horas por este país? Cruzó el misionero Luis Gil, Daniel Sueckis, Jerry Sawyer, Bruce Howe, Mike Edge, que su sangre quedó en las carreteras de Honduras. Quizá en su país hombres así han entregado todo.
Han caminado horas. Recuerdo que uno de los misioneros entraba a la zona donde no había camino para vehículos, montado en una bestia, y si no a pie, con botas, con sus pies heridos, pero iban caminando. Y hay algo interesante, que desde el cielo las multitudes de ángeles diciendo: oh, qué hermosos son los pies de estos hombres. Termino con estas palabras. Según la historia, la muerte de Pedro fue cabeza abajo y con sus pies hacia arriba. Yo no entendí algunas cosas orando al Señor. Él me dijo: eso es sencillo. La razón que él murió así es que yo quería que los pies de Pedro enseñárselo a las multitudes de ángeles en el cielo. Y los ángeles, viendo aquellos pies de arriba hacia abajo, los pies de Pedro hacia arriba, era la victoria del mundo. Y dijeron que muera este así. Pero en el cielo se oía un grito que decían: cuán hermosos son sus pies, cuán hermosos son sus pies. Un trofeo con los pies hacia arriba, un trofeo para el cielo. Tus pies no son cualquier cosa, hay poder en tus pies. Quiero que hagamos esto para cerrar. Vamos a orar y vamos a hacerlo luego. No tenemos que hacer mucho protocolo, pero vamos a orar por los pies de nuestro compañero. Vamos a orar por los pies de su compañero. No tienen que arrodillarse, va a ser incómodo, pero dé la vuelta a un compañero. Hay una voz desde el cielo y es el Dios eterno que dice: cuán hermosos son tus pies. Si hay alguien enfermo de sus pies, hermanos, declárele sanidad. Ponga sus manos sobre sus pies. Pero Dios va a sanar pies enfermos. Dios va a hacer milagros esta mañana. Dios va a empoderar a este grupo de pastores para que conquistemos Centroamérica. Hay ciudades, hay pueblos, hay aldeas, hay lugares que no han sido conquistados. Ora por los pies. Ora. Los ángeles están felices de saber que son hermosos los pies de los que anuncian la salvación. Vamos, vamos, inclínate un poco, toca los pies, toca los pies, toca los pies, tócale los pies. Tócale los pies, pon tus manos sobre los pies. Hay milagros de sanidad, hay milagros que van a suceder ahora, hay milagros de conquista. Oh, si has tenido una mente de esclavo, hoy Dios quiere redimir tus pies. Hay mares rojos que se van a abrir, hay Jordanes que se van a abrir. Hay ciudades como Jericó que van a ser conquistadas, dando vueltas alrededor, caminando. Camina por tu ciudad. En el nombre de Jesucristo. Trae un avivamiento para Centroamérica. Hay milagros, hay pastores que están padeciendo de sus pies, hay esposas de pastores que padecen de enfermedades en sus pies. Hay pastores ahora mismo, el diablo quiere afectar tus pies para que no prediques el evangelio, pero camina. Hoy oramos por tus pies en el nombre de Jesús.